Elizabeth fue vendida por su propia familia política simplemente porque no pudo concebir hijos después de perder a su esposo. Margaret, su suegra, junto con David y Susan, la trataron como mercancía defectuosa y la enviaron como sirvienta al rancho de un viudo desconocido, despojándola de todo lo que amaba. Pero lo que ellos pensaron que era un castigo cruel se convirtió en el comienzo de una nueva vida. Jacob y su pequeña hija Emma necesitaban exactamente lo que Elizabeth tenía para dar. Amor incondicional, no hijos biológicos. Pero solo escuchen cómo el destino dio un giro impactante cuando la misma Margaret que la desechó tuvo que enfrentar su propia tragedia y cómo Elizabeth encontró una familia que la valoró por quien era realmente, demostrando que la verdadera justicia siempre encuentra su camino. El viento frío azotaba las calles cuando Elizabeth Hayes se detuvo frente a la casa de su suegra. Tenía 28 años, pero los últimos 3 la habían transformado en una sombra. Después de la muerte de Thomas en un accidente, su mundo se derrumbó. La puerta se abrió antes de que tocara. Margaret Hayes apareció con expresión dura. A su lado estaba David, el hermano menor de Thomas, con su esposa Susan. Elizabeth notó inmediatamente la mano de Susan sobre su vientre abultado, un gesto que le atravesó el corazón. «Elizabeth», dijo Margaret sin invitarla a pasar, «necesitamos hablar sobre tu situación». «Han pasado 3 años desde que Thomas murió», continuó con voz cortante. «3 años viviendo en la propiedad familiar, y en todo ese tiempo no nos has dado ningún nieto». «Ni uno solo», agregó Susan con falsa dulzura. «Incluso cuando Thomas estaba vivo, pasaron 2 años de matrimonio y nada». Las palabras golpearon a Elizabeth como una tormenta. Quería gritar que había intentado, que había visitado doctores. Pero las palabras se atascaron en su garganta. «Thomas me amaba», susurró apenas audible. «Él nunca me culpó». Thomas era demasiado blando. Intervino David evitando su mirada. «Esta familia necesita herederos. Susan y yo le daremos a mamá los nietos que merece». Margaret sacó un sobre amarillento de su bolsillo y lo extendió hacia Elizabeth. «Hemos encontrado una solución. El rancho Thompson en el condado vecino. El señor Thompson enviudó hace 6 meses y tiene una niña pequeña. Necesita ayuda con la casa y la niña». Elizabeth miró el sobre sin moverse. «Me están vendiendo, como una sirvienta». «Estamos arreglando tu futuro», corrigió Margaret fríamente. «No tienes opciones. La granja pertenece a David ahora. Tú ya no eres parte de esta familia. Nunca lo fuiste realmente». Esas últimas palabras fueron devastadoras. Elizabeth había pasado 5 años tratando de ser una buena nuera, una buena esposa, y ahora le decían que nunca había sido suficiente. «El señor Thompson te recogerá el sábado», dijo Susan. «Tienes 3 días para empacar, solo lo que realmente te pertenece». «Y Elizabeth», agregó Margaret cerrando la puerta, «no causes escándalo. Estamos siendo generosos al encontrarte un lugar». La puerta se cerró con un golpe, dejando a Elizabeth sola en el porche helado. Caminó lentamente de regreso a la casa que había compartido con Thomas. Cada paso dolía. Cuando entró, miró el jardín que había cultivado, las cortinas cosidas a mano, el columpio que Thomas construyó esperando un niño que nunca llegó. Todo sería arrebatado. Se sentó en la cama y finalmente lloró. Lloró por Thomas, por los hijos que nunca tuvo, por la familia que la expulsaba. Lloró por la injusticia de un mundo que medía el valor de una mujer por su capacidad de dar a luz. Los 3 días fueron un borrón. Susan apareció para inventariar sus pertenencias. Ese suéter era de la abuela Hayes. Se queda aquí, arrebatándoselo. Elizabeth no discutió. Estaba demasiado rota para pelear. La mañana del sábado. Elizabeth esperaba junto al camino con una maleta y una caja. Todo lo que quedaba de su vida cabía en 2 bultos. A las 9, un camión azul apareció. Un hombre alto bajó. Era más joven de lo esperado, unos 35 años, con ojos grises cansados. «¿Señorita Elizabeth Hayes?», preguntó con voz suave.
Elizabeth asintió. El hombre notó su incomodidad. «Soy Jacob Thompson. Agradezco que haya aceptado venir. Lamento las circunstancias que la trajeron aquí». Sus palabras eran tan inesperadas que Elizabeth casi lloró. «Gracias por darme un lugar, señor Thompson». Jacob recogió su equipaje y abrió la puerta del camión con cortesía. Mientras Elizabeth subía, echó un último vistazo a la casa. Margaret observaba desde la ventana con satisfacción fría. Elizabeth la miró directamente. En ese momento algo se endureció dentro de ella. La tristeza se transformó en determinación. Sobreviviría. Mientras el camión se alejaba, Elizabeth mantuvo los ojos hacia adelante. No miraría atrás. Había sido vendida porque no pudo concebir, pero esta no sería el final de su historia. Jacob conducía en silencio respetuoso. Elizabeth tocó su anillo de bodas. «Thomas», pensó, «espero que entiendas, tengo que encontrar mi propio camino». El sol asomó entre las nubes, proyectando luz sobre los campos. Elizabeth lo tomó como señal. Había esperanza incluso cuando todo parecía perdido, y se aferraría a ella, porque era lo único que nadie podía quitarle. El rancho Thompson apareció después de 20 millas de camino polvoriento. Era una propiedad modesta, con una casa de madera blanca, un granero rojo desgastado por el tiempo y varios corrales para el ganado. Los campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ondulando suavemente bajo el cielo despejado. Cuando el camión se detuvo, Elizabeth vio una pequeña figura sentada en los escalones del porche. Era una niña de unos 3 años con cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas. Abrazaba un conejo de peluche gastado y miraba el vehículo con ojos enormes y cautelosos. «Esa es Emma», dijo Jacob con ternura evidente en su voz. «Mi hija. Desde que perdió a su madre apenas habla. Los doctores dicen que es su forma de procesar el dolor». Elizabeth sintió cómo su corazón se comprimía. Reconocía ese dolor en los ojos de la niña, esa mirada perdida de quien ha sufrido una pérdida incomprensible. Jacob bajó del camión y ayudó a Elizabeth con su equipaje. La condujo hacia la casa donde Emma permanecía inmóvil, observando cada movimiento con desconfianza. «Emma, cariño». Jacob se arrodilló frente a su hija. «Esta es la señorita Elizabeth. Va a quedarse con nosotros para ayudarnos. ¿Puedes saludarla?» La niña no respondió. Solo apretó más fuerte su conejo de peluche y desvió la mirada. «Está bien», dijo Elizabeth suavemente, agachándose también para estar al nivel de Emma. «No tienes que hablar si no quieres. A veces yo tampoco sé qué decir». Por un breve instante, los ojos de Emma se encontraron con los suyos, y Elizabeth vio un destello de reconocimiento. Dolor reconociendo dolor. Jacob les mostró la casa. Era simple, pero acogedora. La sala tenía muebles desgastados, pero limpios. La cocina era pequeña, pero funcional, y había 3 habitaciones en el segundo piso. Elizabeth tendría la habitación más pequeña al final del pasillo. «No es mucho», admitió Jacob con cierta vergüenza. «Pero es un techo y comida caliente. Su trabajo será cocinar, mantener la casa ordenada y cuidar de Emma cuando yo esté en los campos. Le pagaré un salario justo cada mes». «No necesito mucho», respondió Elizabeth mirando alrededor. Comparado con la frialdad que acababa de dejar atrás, este lugar se sentía casi acogedor. Los primeros días fueron difíciles. Jacob salía antes del amanecer y regresaba al atardecer, agotado por las largas horas de trabajo. Elizabeth se sumergió en las tareas domésticas, encontrando cierto consuelo en la rutina. Limpiaba, cocinaba, lavaba ropa, todo mientras Emma la seguía a distancia, siempre observando pero nunca acercándose. La niña era como un fantasma silencioso que vagaba por la casa. No lloraba, no reía, apenas comía. Elizabeth veía cómo Jacob intentaba conectar con su hija cada noche, leyéndole cuentos, ofreciéndole sus juguetes favoritos, pero Emma permanecía en su mundo cerrado de silencio. Una tarde, mientras Elizabeth preparaba galletas en la cocina, sintió una presencia cerca. Emma estaba parada en la entrada, observando con curiosidad cómo mezclaba los ingredientes. «¿Quieres ayudar?»,
preguntó Elizabeth sin hacer movimientos bruscos, como si tratara con un animalito asustado. Emma dudó, luego dio un pequeño paso adelante. Elizabeth le acercó un taburete y la niña se subió con cuidado. Juntas mezclaron la masa, y Elizabeth notó cómo los hombros tensos de Emma comenzaban a relajarse ligeramente. «Mi mamá también hacía galletas», susurró Emma de repente, tan bajo que Elizabeth casi no la escuchó. Era la primera vez que la niña hablaba en su presencia. Elizabeth sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo la voz tranquila. «Sí, entonces seguro eran deliciosas. ¿Qué tipo hacía?» «De chispas de chocolate». Emma tocó la masa con un dedito. «Decía que era nuestra receta secreta. Esta también es de chispas de chocolate». Elizabeth sonrió suavemente. «Tal vez tu mamá y yo tengamos el mismo secreto». Emma la miró con esos ojos grandes y tristes. «¿Tú también perdiste a alguien?» La pregunta era tan directa, tan honesta, que Elizabeth no pudo hacer otra cosa que responder con la verdad. «Sí, perdí a mi esposo, y también perdí otras cosas que quería mucho». «¿Te sientes sola?» «A veces», admitió Elizabeth, «pero estar aquí contigo hace que duela un poco menos». Emma procesó esto en silencio. Luego extendió su mano pegajosa de masa y la colocó sobre la de Elizabeth. Fue un gesto pequeño, pero significó todo. Desde ese día, algo cambió. Emma comenzó a buscar a Elizabeth más frecuentemente. Nada dramático, solo pequeños momentos, sentándose cerca mientras Elizabeth cosía, ayudando a doblar las toallas limpias, compartiendo pedazos de su conejo de peluche con nombre. «Se llama Margarita», le dijo Emma una mañana. «Mamá me la dio cuando nací». «Es un nombre hermoso para una amiga especial», respondió Elizabeth. «Margarita dice que le caes bien». Emma habló tan seriamente que Elizabeth tuvo que contener una sonrisa. «Dice que hueles a canela y que tus manos son suaves. Dile a Margarita que ella también me cae muy bien». Jacob notó el cambio en su hija. Una noche, después de acostar a Emma, bajó a la cocina donde Elizabeth terminaba de lavar los platos. «No sé qué hizo», dijo con voz emocionada. «Pero Emma está diferente. Habla más. Incluso sonrió hoy cuando jugaban en el jardín». Ella solo necesitaba tiempo. Elizabeth secó sus manos. Y alguien que entendiera su dolor sin tratar de arreglarlo. Jacob la miró con una expresión que Elizabeth no pudo descifrar completamente. Gratitud, sí, pero había algo más. «Usted también está sufriendo, ¿verdad? Puedo verlo en sus ojos». Elizabeth se tensó, no acostumbrada a que alguien la viera realmente. «Todos sufrimos algo, señor Thompson. Por favor, llámeme Jacob. Y si alguna vez necesita hablar, estoy aquí. Sé lo que es sentirse juzgado por cosas que están fuera de nuestro control». Antes de que Elizabeth pudiera responder, escucharon pasos apresurados en las escaleras. Emma apareció en su camisón, abrazando a Margarita. «Tuve un sueño feo», dijo con labios temblorosos. Elizabeth se arrodilló automáticamente y abrió sus brazos. Emma corrió hacia ella y se aferró con fuerza. «¿Quieres que te acompañe hasta que te duermas?» Emma asintió contra su hombro. Elizabeth la cargó de vuelta a su habitación, consciente de la mirada de Jacob siguiéndolas. Esa noche, sentada junto a la cama de Emma mientras la niña se dormía sosteniendo su mano, Elizabeth sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: propósito. Tal vez la habían enviado aquí como castigo, como una sirvienta desechable. Pero estaba encontrando algo más valioso que cualquier título o posición social. Estaba encontrando una razón para sanar. Las semanas pasaron con una rutina reconfortante. Elizabeth y Emma desarrollaron su propio lenguaje de miradas y pequeños gestos. La niña comenzó a reír de nuevo, tímidamente al principio, luego con más libertad. Jacob trabajaba arduamente, pero siempre encontraba tiempo para cenar con ellas, y esas comidas se convirtieron en el momento favorito del día de Elizabeth. Pero la paz no duraría. Una tarde, mientras Elizabeth y Emma recogían huevos en el gallinero, un auto se detuvo frente a la casa. Una mujer elegante bajó, con un vestido costoso y cabello perfectamente peinado.
Su rostro mostraba desaprobación antes incluso de hablar. «¿Dónde está mi hermano?», exigió sin presentarse. «El señor Thompson está en el campo norte», respondió Elizabeth, limpiando sus manos en el delantal. La mujer la examinó de arriba a abajo con desdén. «Así que tú eres la nueva empleada, Rebecca Thompson. Soy la hermana de Jacob, Elizabeth Hayes. Un placer conocerla». «No perdamos tiempo con cortesías falsas». Rebecca se cruzó de brazos. «Sé quién eres, o mejor dicho, sé que eres. La viuda que no pudo darle hijos a su esposo. La que fue enviada aquí porque nadie más la quería». Las palabras fueron como bofetadas. Elizabeth sintió cómo Emma se aferraba a su falda, asustada por el tono duro de la mujer. «No sé qué le contaron». Elizabeth mantuvo la voz firme a pesar del temblor interno. «Pero estoy aquí para trabajar y cuidar de Emma. Nada más». «¿Cuidar de Emma?». Rebecca soltó una risa amarga. «¿Y qué puede enseñarle una mujer defectuosa, mi sobrina? ¿Cómo fallar en lo único para lo que las mujeres fuimos diseñadas?». «Basta». La voz de Jacob resonó como un trueno. Había llegado sin que nadie lo notara, y su rostro mostraba una furia controlada que Elizabeth nunca había visto. «No voy a permitir que insultes a Elizabeth en mi propiedad». «Jacob, sé razonable». Rebecca cambió su tono a uno más suave. «Esta mujer está aquí por desesperación. ¿Realmente quieres que Emma se encariñe con alguien que podría irse en cualquier momento? Alguien que claramente no puede formar una familia real». «Elizabeth es parte de esta familia», declaró Jacob firmemente. «Ha hecho más por Emma en estas semanas que nadie en los últimos 6 meses. No necesita tu aprobación, pero exijo tu respeto». Rebecca miró a su hermano con incredulidad. «¿Te has encariñado con ella?». «Ay, Jacob, no seas ingenuo. Ella está buscando seguridad, un nuevo esposo que la mantenga». «No es verdad», gritó Emma de repente, sorprendiendo a todos. La niña salió de detrás de Elizabeth y enfrentó a su tía con valentía inesperada. «Ellie es buena, me quiere y yo la quiero. Mamá me dijo en mis sueños que Ellie vino para cuidarnos». El silencio que siguió fue denso. Rebecca miró a su sobrina con la boca abierta, claramente impactada de escuchar a la niña hablar con tanta pasión después de meses de silencio. «Emma», comenzó Rebecca, pero Jacob la interrumpió. «Creo que es hora de que te vayas, Rebecca. Gracias por tu preocupación, pero no la necesitamos». Rebecca los miró a los tres. Jacob protector, Emma desafiante, Elizabeth de pie con dignidad tranquila. Finalmente sacudió la cabeza y regresó a su auto. «Esto no quedará así», advirtió antes de partir. «La gente hablará, Jacob. Ya lo están haciendo». Cuando el auto desapareció por el camino, Emma corrió a abrazar a Elizabeth, quien la levantó y la sostuvo con fuerza. «Lo siento», murmuró Elizabeth a Jacob. «No quiero causarle problemas». Jacob se acercó a ellas, su expresión suavizándose. «Usted no causó nada. Mi hermana siempre ha sido controladora. Pero tenía razón en una cosa. Emma se ha encariñado con usted. Y yo también». Sus ojos se encontraron y Elizabeth sintió algo moverse en su pecho. No era amor, o aún no, pero era el comienzo de algo. Confianza, conexión, la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, podría haber esperanza después del dolor. «Yo también me he encariñado con ustedes», admitió suavemente. Emma levantó su cabecita. «¿Eso significa que te quedarás para siempre, Ellie?». Elizabeth miró a la niña, luego a Jacob, y por primera vez en mucho tiempo permitió que una sonrisa genuina iluminara su rostro. «Si me dejan quedarme, sí. Me gustaría quedarme». Las semanas después de la visita de Rebecca fueron transformadoras. Elizabeth notaba las miradas en el pueblo, pero por primera vez no le importaba. En el rancho había encontrado paz. Emma florecía como una flor después de la lluvia. Reía más, jugaba con energía, y por las mañanas ayudaba a Elizabeth con el desayuno. Jacob también había cambiado, sonreía con frecuencia, y sus conversaciones durante la cena se volvieron profundas. Una noche, después de acostar a Emma, Jacob invitó a Elizabeth al porche. El cielo estaba lleno de estrellas.
Cuando Sara murió, pensé que nunca volvería a sentirme completo, comenzó Jacob mirando al horizonte. Luego usted llegó. Le devolvió la vida a Emma, a este hogar, a mí. Ustedes también me salvaron, susurró Elizabeth con lágrimas en los ojos. Quiero que sepa que aquí no es empleada, es familia. Jacob la miró directamente. Emma la necesita, yo la necesito. Emma apareció en la puerta con Margarita. Tuve otro sueño con mamá. Dijo que está feliz y que está bien si queremos a Ellie como mi nueva mamá. Elizabeth se arrodilló frente a la niña. Tu mamá siempre será tu mamá, pero si me dejas, me encantaría cuidarte como si fueras mi propia hija. ¿Puedo tener 2 mamás? Puedes tener todo el amor que tu corazón pueda contener. Elizabeth la abrazó. Cuando Emma regresó a su habitación, Jacob tomó las manos de Elizabeth. Estos meses con usted han sido los más felices desde que perdí a Sara. Estoy pidiendo la oportunidad de construir algo nuevo juntos. Tengo miedo de no ser suficiente, admitió Elizabeth. Ya es más que suficiente. Solo necesito que sea usted. Los días siguientes trajeron nueva esperanza. Pero una mañana llegó Margaret Hayes en un auto alquilado, con rostro pálido. Vine a disculparme, dijo con voz temblorosa. David y Susan perdieron al bebé, y ella no puede tener más hijos. Ahora veo la ironía cruel del destino. Lo lamento mucho. Elizabeth sintió compasión genuina. Te traté horriblemente. Te juzgué por algo que no podías controlar. Margaret se quebró. Vine porque necesitaba que supieras que estaba equivocada. Te veo aquí, feliz, y veo que encontraste amor y propósito. Gracias por venir, dijo Elizabeth finalmente. Espero que encuentren paz. Cuando Margaret se fue, Jacob rodeó a Elizabeth con su brazo. ¿Estás bien? Sí, creo que finalmente estoy bien. Esa noche Jacob sacó una caja con un anillo de plata. Perteneció a mi abuela. Ella decía que la familia se elige con el corazón. Elizabeth, ¿te casarías conmigo? Serías la madre de Emma y mi compañera. Sí, susurró con lágrimas de felicidad. Emma gritó de alegría y los abrazó. Una familia nacida del dolor transformado en amor. Meses después, en una ceremonia simple en el rancho, Elizabeth se convirtió en Elizabeth Thompson. Emma fue la portadora del anillo, sonriendo más brillante que el sol. Esa noche, mirando las estrellas, Elizabeth reflexionó sobre su viaje. La habían vendido porque no pudo concebir, pero había encontrado algo más profundo, el amor de una niña que la eligió como madre y de un hombre que valoraba su corazón. ¿En qué piensas?, preguntó Jacob. En que fui enviada aquí como castigo, pero encontré mi mayor bendición. Emma salió corriendo. «Mamá, papá, vengan. Mamá». La palabra sonaba perfecta. Elizabeth supo que había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en las personas que vieron su valor cuando el mundo la descartó. Su historia terminó en esperanza, en amor elegido, en una familia construida sobre segunda oportunidades, y esa era la victoria más dulce de todas.